Madrid, noviembre de 1936. Hace frío. Un frío seco y cortante que se mete entre los adoquines y sube por las fachadas de los edificios como una advertencia. En las calles, la gente camina deprisa, con la cabeza baja, con ese instinto antiguo que tienen los seres humanos cuando saben que algo terrible está a punto de ocurrir. Los niños ya no juegan en los parques. Las ventanas están selladas con sacos de arena. Y en los despachos del gobierno, los ministros de la República hacen las maletas en silencio, con vergüenza, con la mirada de quienes saben que están abandonando algo que juraron defender. El gobierno huye a Valencia. Lo hace de noche, casi en secreto, porque hacerlo de día sería demasiado humillante. Llevan documentos, llevan dinero, llevan lo que pueden. Lo que no llevan es esperanza, porque todos saben lo que viene. Las columnas del general Franco están a 3 kilómetros del centro de Madrid. 3 kilómetros. Menos que un paseo dominical. Los generales rebeldes llevan semanas diciéndole a la prensa internacional que tomarán la ciudad en cuestión de horas. Los corresponsales extranjeros ya tienen escritos sus artículos sobre la caída de Madrid. Los imprimirán en cuanto llegue la señal. El mundo entero ha dado por muerta a la capital de la República Española. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. Algo que los libros de historia mencionan de pasada, casi con incomodidad, como si reconocerlo plenamente fuera a complicar demasiado las cosas. Un hombre, un solo hombre, se sienta frente a un mapa, coge un lápiz y empieza a trazar líneas. No grita, no arenga, no levanta el puño ni pronuncia discursos encendidos. Simplemente trabaja, con la concentración fría y metódica de alguien que ha dedicado toda su vida a entender una sola cosa: cómo se defiende un territorio, cómo se detiene a un ejército, cómo se convierte la desesperación en resistencia. Su nombre es Vicente Rojo, y lo que hace en las siguientes 72 horas va a cambiar el curso de la guerra. Va a cambiar, posiblemente, el curso de la historia europea. Porque si Madrid cae en noviembre de 1936, la República muere ahí mismo. Y si la República muere ahí mismo, el mensaje que se envía al resto del mundo es clarísimo. El fascismo avanza y nadie puede pararlo. Pero Madrid no cae. Madrid resiste. Durante 2 años y medio más, Madrid resiste. Y la razón principal, no la única, pero sí la principal, tiene nombre y apellido. Vicente Rojo Lluch, teniente coronel del Ejército Español, jefe de operaciones de la defensa de Madrid, uno de los estrategas militares más brillantes que ha dado este país en el siglo XX. ¿Y sabéis lo que pasó después? ¿Sabéis cómo le recompensó la historia a este hombre? Le condenaron a muerte. Le exiliaron. Le silenciaron. Sus propios aliados le traicionaron. Y cuando por fin pudo volver a España, lo hizo como un fantasma. Viejo, olvidado, sin honores, sin reconocimiento, sin nada. Esta es su historia. Si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y es una historia que alguien, durante muchos años, no quiso que vosotros conocierais. Quedaos, porque lo que viene ahora os va a dejar sin palabras. Hay una pregunta que flota sobre toda esta historia como el humo sobre las trincheras. Una pregunta incómoda, molesta, de esas que los historiadores oficiales prefieren esquivar con una nota al pie de página y seguir adelante. La pregunta es esta: si Vicente Rojo era tan brillante, si Vicente Rojo salvó Madrid, si Vicente Rojo fue el arquitecto militar de la resistencia republicana, ¿por qué no lo conoce nadie? La respuesta corta es: porque no convenía que lo conocierais. La respuesta larga es lo que vamos a contar en este vídeo. Pensadlo un momento. Estamos hablando de un hombre que en medio del mayor desastre militar que ha vivido España en el siglo XX, fue capaz de organizar una defensa coherente, eficaz y sostenida de la capital del país. Un hombre que diseñó las principales operaciones ofensivas de la República,
Brunete, Belchite, Teruel, la batalla del Ebro. Un hombre que ascendió desde mayor a jefe del Estado Mayor Central en menos de 2 años. No por enchufes ni por ideología, sino pura y simplemente porque era el mejor. El mejor estratega disponible. El único que sabía de verdad lo que estaba haciendo. Y, sin embargo, mientras la guerra aún estaba en curso, ya había fuerzas dentro del propio bando republicano trabajando activamente para destruirle. En los archivos del Comintern, esos documentos soviéticos que empezaron a desclasificarse después del colapso de la URSS y que los historiadores llevan décadas analizando, aparecen informes sobre Vicente Rojo. Informes enviados a Moscú por los asesores soviéticos destinados en España. Y lo que dicen esos informes es revelador. Dicen que Rojo es políticamente poco fiable, que no es suficientemente comunista, que tiene demasiada autonomía, que toma decisiones sin consultar, que no se deja controlar. ¿Os dais cuenta de lo que eso significa? Significa que mientras Vicente Rojo estaba intentando ganar una guerra, otros estaban intentando eliminarlo políticamente. Significa que el hombre que defendía Madrid tenía que pelear en 2 frentes al mismo tiempo, contra las tropas de Franco por delante y contra las intrigas de sus propios aliados por detrás. Los asesores soviéticos interferían en sus planes, los comisarios políticos cuestionaban sus órdenes, los dirigentes comunistas españoles le miraban con desconfianza porque Rojo era, antes que cualquier otra cosa, un militar profesional, un técnico, un hombre que creía en la cadena de mando, en la disciplina, en la eficacia. No en los eslóganes, no en la pureza ideológica, no en las purgas. Y eso, en la España republicana de 1937 y 1938, era casi tan peligroso como ser fascista. Pero hay algo más. Algo que todavía resulta más sorprendente, más perturbador, más difícil de procesar. Cuando la guerra termina, cuando la República cae y empieza el exilio, la comunidad republicana en el extranjero, esa comunidad dispersa por México, Francia, la Unión Soviética, también le da la espalda. Sus memorias se publican y nadie las reseña. Sus análisis militares circulan entre un pequeño grupo de especialistas y no llegan al gran público. Su nombre desaparece de los discursos, de las conmemoraciones, de la memoria colectiva del exilio republicano. ¿Por qué? Porque recordar a Vicente Rojo significaba hacer preguntas incómodas. Significaba preguntarse si la República perdió la guerra no solo por la intervención nazi e italiana, no solo por el embargo occidental, sino también, y esto es lo que duele, por sus propias divisiones internas, por sus propias traiciones, por el modo en que el sectarismo político arruinó la colaboración militar. Rojo era un espejo demasiado claro, y nadie quería mirarse en él. Para entender lo que le pasó a Vicente Rojo, tenemos que empezar desde el principio, desde el hombre, desde sus orígenes. Porque los grandes dramas históricos nunca se entienden bien si no entendemos primero a las personas que los protagonizan. Vicente Rojo Lluch nació el 8 de octubre de 1894 en Fuente la Higuera, un pequeño pueblo de Valencia. Hijo de militar, nieto de militar. La carrera de las armas no era para él una elección. Era casi una herencia biológica, algo que se respiraba en casa desde pequeño, con el mismo naturalidad con que otros niños respiran el oficio de su padre carpintero o su madre maestra. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo. Fue un estudiante brillante, metódico, extraordinariamente disciplinado. No era el tipo de cadete que se destacaba por su carisma o por su capacidad para inspirar a las masas. Era el tipo de cadete que se quedaba en la biblioteca cuando los demás salían, que tomaba apuntes con una letra pequeña y precisa, que hacía preguntas que incomodaban a los profesores porque demostraban que había pensado más profundamente en el problema que ellos mismos. Le fascinaba la historia militar. Clausewitz, Napoleón, Jomini, Moltke el Viejo. Devoraba los análisis de las grandes batallas con la misma pasión con que otros jóvenes de su época
leían novelas de aventuras. Para Rojo, la guerra era un problema intelectual, el más serio, el más complejo, el más cargado de consecuencias de todos los problemas que puede enfrentar un ser humano. Y como tal había que abordarlo, con rigor, con análisis, con preparación exhaustiva. Sirvió en Marruecos, como casi todos los oficiales españoles de su generación. La Guerra del Rif fue la escuela de fuego donde se formó la mayor parte del ejército español de los años 30. Fue también el caldo de cultivo de una mentalidad militar particular, agresiva, impaciente, despreciativa de las instituciones civiles, que acabaría desembocando en el golpe de Estado de julio de 1936. Rojo estuvo en Marruecos, pero no se contagió de esa mentalidad. O si lo hizo, la superó. Porque cuando llegó el momento de elegir, eligió de manera diferente a la mayoría de sus compañeros de armas. En 1936, Vicente Rojo era profesor en la Academia de Infantería de Toledo. Tenía 41 años. Era un hombre en la cima de su madurez intelectual, respetado en los círculos militares, conocido como un teórico sólido y un docente exigente. No era un político. No tenía afiliación de partido. No había dado señales de simpatía ni por la izquierda ni por la derecha. Cuando el 17 de julio de 1936 llegaron las noticias del alzamiento militar en Marruecos, Rojo tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Se presentó ante las autoridades republicanas y se puso a su disposición. No lo hizo por ideología, lo hizo por principio. El gobierno de la República era el gobierno legítimamente constituido de España. El ejército tenía un deber de lealtad hacia ese gobierno. Para Rojo era así de simple, así de claro, así de irrenunciable. Lo que no podía imaginar en ese momento, lo que nadie podía imaginar, era la dimensión de lo que vendría después, la magnitud del desastre, la velocidad con que el ejército profesional se desintegraría. Cuéntanos en los comentarios, ¿de qué ciudad eres? Nos encanta saber de dónde nos ven. El caos absoluto de los primeros meses de guerra, cuando la República se defendía con milicias improvisadas, con entusiasmo revolucionario y sin ninguna estructura militar coherente. Y fue precisamente en ese caos donde Vicente Rojo empezó a brillar. Porque el caos, para un hombre como él, no era una catástrofe, era un problema. Y los problemas tienen soluciones. Solo hay que encontrarlas. Toledo, septiembre de 1936. El Alcázar lleva semanas resistiendo el asedio republicano. Dentro, el coronel Moscardó y un grupo de cadetes y civiles aguantan sin agua, sin comida, sin esperanza visible. La imagen del Alcázar sitiado recorre la prensa internacional. Franco desvía columnas enteras para levantar el asedio. Una decisión táctica que muchos militares consideran un error estratégico grave, porque le cuesta semanas preciosas frente a Madrid. Pero Franco no piensa en términos puramente militares en ese momento. Piensa en términos de símbolo. El Alcázar es propaganda. Madrid puede esperar. Madrid no puede esperar. Mientras Franco mira hacia Toledo, las columnas africanistas siguen avanzando hacia la capital. El general Mola ha prometido públicamente que entrará en Madrid el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. No entra el 12 de octubre, pero en noviembre la situación es desesperada de verdad. Las milicias republicanas se han batido con valor durante meses, pero el valor sin estructura no basta contra un ejército profesional endurecido en las campañas de Marruecos. Los africanistas son duros, rápidos, experimentados. Cruzan los puentes del Manzanares, se meten en el Parque del Oeste, llegan al Universitario. Y es en ese momento, exactamente en ese momento de máxima crisis, cuando Vicente Rojo recibe el encargo más difícil de su vida. El general José Miaja, nombrado comandante de la Junta de Defensa de Madrid a última hora de la noche del 6 de noviembre, cuando el gobierno ya ha huido, abre un sobre lacrado que le han dejado las autoridades republicanas.
Dentro hay instrucciones. Las instrucciones, según cuenta el propio Miaja más tarde, son prácticamente incomprensibles. La burocracia del desastre. Miaja mira el sobre, mira a Rojo, y le dice algo que resume perfectamente la situación. Teniente coronel, organice usted la defensa. Rojo tiene en ese momento menos de 48 horas para construir desde cero un sistema defensivo coherente para una ciudad de 1 millón de habitantes amenazada por varios frentes simultáneos. Lo que hace en esas 48 horas es sencillamente extraordinario. Primero, el diagnóstico. Rojo analiza el terreno con una rapidez que asombra a todos los que trabajan con él. El Manzanares como línea natural de defensa en el oeste. La ciudad universitaria como zona de contención, con sus edificios sólidos convertibles en fortines. El eje de la casa de campo como punto crítico que hay que mantener a toda costa. Identifica los sectores más vulnerables, los puntos donde una ruptura sería catastrófica, las zonas donde se puede ceder terreno sin comprometer el conjunto. Segundo, los recursos. Los recursos son miserables. Milicias sin entrenamiento, unidades dispersas que no saben quién manda sobre ellas, una cadena de mando fragmentada por la política, por el orgullo de los distintos partidos y sindicatos que han formado sus propias unidades militares. Rojo no tiene tiempo para el idealismo. Toma lo que hay y lo coloca donde hace más falta. Tercero, y esto es lo que marca la diferencia, las brigadas internacionales. El 8 de noviembre llegan a Madrid las primeras unidades de voluntarios internacionales. Son pocos, menos de 3.000 hombres, pero llegan en el momento exacto, en el lugar exacto, y Rojo los despliega con una precisión quirúrgica en los sectores más críticos. No como fuerza principal, como refuerzo psicológico tanto como militar. Su presencia transmite un mensaje fundamental a los defensores madrileños. No estáis solos. El mundo os mira. El mundo está aquí con vosotros. El 8 de noviembre, las tropas de Franco intentan el asalto definitivo. Lo intentan el 9. Lo intentan el 10, el 11, el 12. Cada vez encuentran resistencia organizada donde esperaban encontrar el caos. Cada vez el plan de Rojo absorbe el golpe y responde. No con brillantez, no con recursos que no existen, sino con la fría inteligencia de un hombre que ha pensado el problema desde todos los ángulos posibles y tiene una respuesta para cada variante del ataque. Madrid no cae. El corresponsal del New York Times escribe: Madrid es la ciudad que no quiso morir. Los titulares de toda Europa repiten la misma sorpresa. El no pasarán se convierte en símbolo universal. Pero detrás del símbolo, detrás del grito, detrás de la emoción colectiva, hay un hombre con un mapa y un lápiz que se ha pasado 48 horas sin dormir, calculando ángulos de fuego y líneas de suministro. Ese hombre no aparece en los titulares. Ese hombre nunca aparece en los titulares. Enero de 1937. Vicente Rojo es ascendido a coronel. En mayo de ese mismo año, es nombrado jefe del Estado Mayor Central del Ejército de la República. Tiene 42 años. Ha pasado de mayor de infantería a máximo responsable militar de un ejército en guerra en menos de 12 meses. Es un ascenso sin precedentes en la historia militar española y se explica por una sola razón. No había nadie mejor. Desde esa posición, Rojo va a diseñar las grandes operaciones militares de la República. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más matizada, más dolorosa. Porque Rojo va a demostrar repetidamente que sabe cómo atacar, cómo crear oportunidades, cómo forzar al enemigo a reaccionar en lugar de actuar. Pero también va a descubrir, una y otra vez, con una regularidad que termina siendo casi cruel, que diseñar una operación brillante y ejecutarla son dos cosas completamente distintas cuando el ejército que tienes que mover está lleno de fracturas políticas, de jefes que obedecen a sus partidos antes que a la cadena de mando, de asesores extranjeros que tienen sus propias agendas. Brunete,
julio de 1937. Rojo diseña una operación de envolvimiento al oeste de Madrid que, sobre el papel, es impecable. La idea es aliviar la presión sobre el frente norte, donde las tropas franquistas están aplastando Bilbao y Santander, creando una amenaza en el flanco que obligue a Franco a desviar fuerzas. El primer día, la sorpresa funciona. Las tropas republicanas avanzan varios kilómetros. Toman Brunete. Y entonces empieza el problema. Las unidades que deberían explotar el éxito no avanzan con la velocidad necesaria. Los mandos discuten. Hay brigadas que esperan órdenes que no llegan porque los canales de comunicación están cortados por el caos político tanto como por el fuego enemigo. Franco reacciona con su característica solidez. Contiene, reorganiza, contraataca. Al cabo de 3 semanas, la República ha recuperado parte del terreno inicial, ha sufrido enormes bajas y el frente norte sigue cayendo. Rojo sabe lo que ha pasado. Lo sabe con una claridad dolorosa. En sus notas privadas de esa época, que se conservan en el Archivo Militar de Ávila y que los historiadores han analizado con detalle, escribe sobre la descoordinación sistemática y sobre órdenes que no se ejecutan o se ejecutan tarde. No nombra culpables directamente. Es demasiado disciplinado, demasiado profesional para eso. Pero el diagnóstico está ahí, entre líneas, para quien quiera leerlo. Teruel, diciembre de 1937. Rojo intenta de nuevo. Esta vez el objetivo es Teruel, una ciudad en Aragón que representa un saliente del frente franquista. Una protuberancia que, si se puede cortar, amenazaría las comunicaciones enemigas y crearía una crisis estratégica real. La operación se lanza en pleno invierno, con temperaturas de 20 grados bajo cero. Es un detalle que no es casual. Rojo elige el invierno porque sabe que la aviación italiana y alemana opera peor con mal tiempo, y la superioridad aérea franquista es uno de los factores que más daño hace a la República. La República toma Teruel. Es la primera capital de provincia que conquista desde el inicio de la guerra. La noticia recorre el mundo. Por un momento, breve y engañoso, parece que la marea puede estar cambiando. No está cambiando. Franco lanza su contraofensiva en febrero de 1938. Recupera Teruel, y en marzo, las tropas franquistas lanzan la gran ofensiva de Aragón, que en pocas semanas llega al Mediterráneo, cortando en dos el territorio republicano. Es el golpe del que la República no se va a recuperar. Rojo no se rinde. En julio de 1938, diseña la Batalla del Ebro, la operación más ambiciosa, más compleja y más desesperada de toda la guerra. Cruzar el río Ebro de noche, con barcas de pontones, sorprender al enemigo y crear una cabeza de puente que permita reunificar el territorio republicano. El cruce funciona. Es un prodigio logístico ejecutado con una precisión que deja atónitos a los observadores militares extranjeros. El ejército republicano avanza decenas de kilómetros. Pero Franco tiene algo que la República no tiene: tiempo, recursos y paciencia. Detiene el avance, estabiliza el frente, y luego aplica una presión sistemática, implacable, durante 3 meses y medio, hasta que el ejército republicano, agotado, sin munición, sin refuerzos posibles, tiene que retroceder. La Batalla del Ebro es la última gran operación de la guerra, y es también, de alguna manera, el epitafio militar de Vicente Rojo, la demostración definitiva de que era capaz de crear oportunidades que su propio bando era incapaz de aprovechar. Hay un momento concreto, documentado, que ilustra mejor que ningún otro la situación imposible en que se encontraba Vicente Rojo durante la guerra. Es el otoño de 1937. Rojo está planificando una operación y convoca una reunión de mandos. Asisten generales republicanos, comisarios políticos y varios asesores soviéticos, los famosos consejeros que Moscú ha enviado a España junto con los tanques y los aviones que la República compra con el oro del Banco de España. En mitad de la reunión,
Uno de los asesores soviéticos, un hombre que no habla español, que lleva menos de 6 meses en el país, que jamás ha pisado ese frente específico, empieza a cuestionar el plan de Rojo. No con argumentos técnicos, con argumentos políticos, con la autoridad implícita de quien representa al único país que está suministrando armas a la República. Rojo le escucha. Le responde con calma, con datos, con argumentos militares sólidos. El asesor soviético insiste. Los comisarios políticos presentes miran a uno y a otro sin saber muy bien de qué lado ponerse, porque contradecir a los soviéticos tiene un coste político que nadie quiere pagar. La reunión termina sin resolución. La operación se retrasa. El momento se pierde. Este tipo de episodio se repite con una regularidad perturbadora a lo largo de 1937 y 1938. Y no es casualidad, porque dentro del complejo entramado político de la República Española, el papel de los asesores soviéticos es profundamente ambiguo. Por un lado, son indispensables. Sin las armas soviéticas, la República habría colapsado en los primeros meses. Por otro lado, su presencia crea una cadena de mando paralela, informal pero real, que socava constantemente la autoridad de los mandos militares profesionales. Rojo no es comunista. Este es el dato fundamental que hay que tener presente para entender lo que le ocurre. Es un militar profesional, católico practicante, detalle que en la España republicana de los años 30 tiene una carga ideológica enorme, y hombre de principios institucionales antes que de compromisos políticos. En el contexto de una república cada vez más dominada por el Partido Comunista de España y sus aliados soviéticos, estas características le convierten en un elemento incómodo. Los informes soviéticos sobre Rojo, que se encuentran en los archivos del Comintern, son fascinantes en su hipocresía. Le reconocen como técnicamente competente, que en el lenguaje burocrático soviético de la época equivale a un elogio enorme, pero inmediatamente añaden los peros políticos. No comprende la dimensión política de la guerra. Tiende a ignorar las consideraciones ideológicas en sus decisiones. Su influencia sobre los mandos intermedios es preocupante desde el punto de vista del control político. Traducción del lenguaje burocrático al lenguaje normal. Vicente Rojo es demasiado independiente. No se deja controlar. Y un hombre que no se deja controlar es, para ciertos actores dentro del bando republicano, más peligroso que útil. Pero las intrigas no vienen solo de los soviéticos, vienen también de dentro del propio ejército republicano. Hay generales que envidian su ascenso meteórico. Hay políticos que no le perdonan que tome decisiones sin consultar. Hay comisarios que interpretan su frialdad técnica como indiferencia ideológica, como sospechosa neutralidad en un momento que exige compromiso absoluto. Y mientras todo esto ocurre, mientras las intrigas se tejen a su alrededor con paciencia y con rencor, Rojo sigue trabajando, sigue planificando, sigue buscando la combinación táctica que permita a un ejército inferior en recursos, inferior en armamento, inferior en apoyo internacional, ganar una guerra que cada mes que pasa se vuelve más imposible de ganar. Hay algo profundamente trágico en esa imagen. Un hombre de una inteligencia excepcional, rodeado de personas que desconfían de él precisamente porque es demasiado bueno en lo que hace, trabajando hasta el agotamiento para salvar una causa que sus propios aliados están saboteando. En febrero de 1939, cuando Cataluña cae y la derrota es ya irreversible, Rojo cruza la frontera hacia Francia con el resto de los refugiados republicanos. Lleva consigo sus mapas, sus notas, sus análisis. Lleva consigo la memoria de lo que podría haber sido. Y lleva consigo, aunque todavía no lo sabe con toda claridad, la certeza de que el exilio no va a ser el fin de su calvario. Va a ser el comienzo de una nueva fase del mismo. Francia, febrero de 1939. La frontera catalana está colapsada. Cientos de miles de personas caminan bajo la lluvia y el frío hacia los puestos fronterizos de Le Perthus y Cerbère. Familias enteras.
soldados con las botas rotas, mujeres con niños en brazos, ancianos que no saben muy bien a dónde van, pero saben perfectamente de qué huyen. Es uno de los éxodos más grandes de la historia europea del siglo XX, casi 500.000 de personas en pocas semanas. Y la Francia de Daladier los recibe con alambre de espino. Los campos de internamiento del sur de Francia son un escándalo que la historia oficial francesa tardó décadas en reconocer plenamente. Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Le Barcarès, playas convertidas en prisiones al aire libre, sin barracones, sin servicios sanitarios, sin agua potable suficiente. Los refugiados españoles duermen en la arena, bajo la lluvia de febrero, rodeados de gendarmería que les tratan no como víctimas de una guerra, sino como un problema a gestionar. Vicente Rojo no acaba en los campos. Su rango, su reputación, sus contactos le permiten evitar esa humillación concreta. Pero lo que le espera no es mucho mejor en términos simbólicos. Es el limbo, la nada institucional. Un hombre que 3 meses antes era el máximo responsable militar de un ejército de cientos de miles de hombres, que había despachado con jefes de gobierno y embajadores, que había diseñado operaciones que ocupaban portadas en toda la prensa internacional. Ese hombre está ahora en París, sin cargo, sin función, sin país, esperando que alguien le diga qué hacer. El gobierno republicano en el exilio existe, pero es una ficción cada vez más evidente. Un gobierno sin territorio, sin ejército, sin recursos reales, sostenido principalmente por la dignidad obstinada de quienes lo componen y por la esperanza, que se irá apagando con los años, de que la Segunda Guerra Mundial cambiará las cosas y permitirá la restauración de la República. Rojo escribe. Es lo que puede hacer. Empieza a trabajar en sus memorias militares, en sus análisis de la guerra. Tiene la esperanza de que un estudio riguroso de lo ocurrido sirva para algo, para la posteridad, para la historia, para los futuros estrategas que tengan que enfrentar situaciones similares. Escribe con la misma disciplina metódica con que había planificado la defensa de Madrid. Sistemáticamente, exhaustivamente, sin autocompasión y sin ajuste de cuentas espectaculares. Pero París no dura. En septiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial y el mapa de Europa empieza a cambiar a una velocidad aterradora. En junio de 1940, Francia cae. Los nazis entran en París. Y de repente, los refugiados republicanos españoles que estaban en Francia se encuentran en una situación de peligro real. El régimen de Vichy tiene acuerdos con Franco, y Franco tiene una lista de personas que quiere recuperar. Vicente Rojo está en esa lista. Franco le ha condenado a muerte en rebeldía. Una condena por rebelión militar, la ironía siniestra de acusar de rebelión al hombre que se quedó del lado del gobierno legítimo, mientras los rebeldes eran precisamente los franquistas. Pero la lógica de los vencedores no necesita coherencia. Necesita legitimidad retroactiva, y eso es exactamente lo que proporciona un juicio militar sumarísimo contra un hombre ausente. Rojo consigue salir de Francia antes de que la trampa se cierre. Su destino es Bolivia, un país al que no le une ningún vínculo especial, en el que no tiene familia ni contactos previos, pero que está suficientemente lejos de Europa como para ofrecer algo que en ese momento es un lujo extraordinario: seguridad física. En La Paz, Rojo consigue un puesto como profesor en la Escuela Militar Boliviana. Es una solución digna. Su conocimiento técnico tiene valor en cualquier contexto, pero es también una reducción brutal. El hombre que había movido ejércitos está enseñando táctica básica a cadetes en un país que no conoce, en una ciudad a 3.600 metros de altitud, que durante meses le provoca problemas físicos serios. Y desde La Paz, Rojo sigue escribiendo, sigue analizando. Publica sus primeras obras sobre la guerra de España. Nadie en España puede leerlas, están prohibidas. Nadie en el exilio republicano las promociona con entusiasmo. Son demasiado incómodas. Los historiadores anglosajones las citan de vez en cuando, con respeto,
pero sin convertirlas en referencia central. El silencio se extiende como una niebla sobre su nombre. Aquí viene el dato que más perturba. El dato que, cuando lo conoces por primera vez, te obliga a pararte y releerlo 2 veces porque parece imposible. El dato que resume mejor que ningún otro la absurda crueldad de lo que le ocurrió a Vicente Rojo. En 1957, 18 años después del final de la guerra, el régimen de Franco levanta la condena a muerte sobre Vicente Rojo y le permite regresar a España. Leedlo de nuevo. El régimen de Franco. El mismo régimen que le había condenado a muerte. El mismo régimen que había ganado la guerra que Rojo intentó impedir. Ese régimen le abre las puertas. ¿Por qué? ¿Qué lógica hay detrás de este gesto? La respuesta es compleja y dice mucho sobre cómo funciona el poder cuando ha consolidado su victoria. Para 1957, el franquismo lleva casi 2 décadas en el poder. La guerra civil ya no es una amenaza, es historia. Y el régimen ha aprendido que ciertas figuras del bando republicano, si se las puede presentar de manera adecuada, pueden ser útiles. No como símbolo de resistencia, eso nunca, sino como demostración de que el franquismo es capaz de magnanimidad, como prueba de que España ha pasado página. Hay también otro factor, más específico. Dentro de los círculos militares franquistas, la reputación profesional de Rojo es extraordinariamente alta. Los militares franquistas que combatieron contra él le respetan profundamente, como se respeta a un adversario que te hizo sudar, que te obligó a lo mejor de ti mismo, que te derrotó en batallas concretas, aunque perdiera la guerra. El general García Baliño, que mandó tropas contra Rojo en el Ebro, ha dicho en conversaciones privadas que Rojo era el mejor militar que ha tenido España en el siglo XX. Otros generales franquistas han expresado opiniones similares. Así que en 1957, el régimen hace el gesto. Levanta la condena. Permite el regreso. Y Rojo regresa. Esta decisión de cuesta cara dentro de la comunidad del exilio republicano. Muy cara. Porque para muchos exiliados, regresar a la España de Franco es una traición. Es legitimar al régimen. Es aceptar las condiciones del vencedor. El exilio republicano se ha construido sobre una promesa, consciente o inconsciente, de no regresar hasta que la República sea restaurada. Quien regresa antes rompe esa promesa. Rompe la solidaridad del exilio. Se convierte, en el mejor de los casos, en alguien que ha elegido la comodidad personal sobre el compromiso político. Rojo tiene 63 años cuando regresa. Ha pasado 18 en el exilio. Su salud no es buena. Bolivia, México, donde también vivió varios años, el desplazamiento constante, la altitud, el trabajo sin reconocimiento, han dejado huella. Es un hombre mayor que quiere morir en su tierra. ¿Es eso una traición? ¿Es eso inaceptable? Para parte del exilio republicano, la respuesta es sí. La ruptura es dolorosa y casi definitiva. Rojo intenta mantener contacto con algunos amigos del exilio, pero la frialdad es evidente. Sus cartas a viejos compañeros quedan sin respuesta. Sus libros, que siguen publicándose, ahora también en España, aunque con una distribución muy limitada y sin ningún apoyo oficial, no reciben reseñas en la prensa del exilio. Y en la España franquista, naturalmente, tampoco es bienvenido de verdad. Le permiten vivir. Le permiten publicar, dentro de ciertos límites. Pero no hay reconocimiento oficial. No hay cargo. No hay ceremonia. El régimen que le ha perdonado no tiene ningún interés en que Vicente Rojo se convierta en una figura pública prominente. Un militar republicano celebrado en la España de Franco sería una contradicción demasiado visible. Rojo vive en Madrid en una discreción que tiene mucho de invisibilidad forzada. Trabaja en sus memorias finales. Recibe la visita ocasional de historiadores, de periodistas extranjeros y algún oficial militar que le busca con genuino respeto intelectual.
Pero para la España de finales de los 50 y principios de los 60, que está en pleno desarrollismo, que mira hacia adelante con la energía algo frenética de quien prefiere no mirar hacia atrás, Vicente Rojo es un fantasma. Un hombre que existió en un pasado que se prefiere no recordar. Hay un detalle que los historiadores mencionan con frecuencia porque tiene una carga simbólica casi insoportable. Cuando Rojo regresa a Madrid en 1957 y camina por las calles de la ciudad que salvó en 1936, no hay nadie que le reconozca. Ningún cartel. Ningún nombre de calle. Ninguna placa. Nada que indique que este hombre viejo que camina por la Gran Vía es la razón principal por la que esa calle sigue existiendo como parte de una ciudad libre, o relativamente libre, y no como parte de un territorio ocupado desde los primeros meses de la guerra. Madrid no sabe que le dé algo a ese hombre. Madrid no sabe que ese hombre existe. Madrid. Un historiador llamado Rafael Casas de la Vega trabaja en el Archivo Militar de Ávila cuando encuentra algo que le detiene en seco. Es un legajo. Un conjunto de documentos que llevan décadas archivados, catalogados con una referencia críptica, sin que nadie les haya prestado atención especial. El historiador los abre, los lee, y cuando termina, se sienta en silencio durante un largo momento. Lo que tiene en las manos son las notas operacionales personales de Vicente Rojo. No los documentos oficiales. Esos ya eran conocidos, aunque poco estudiados. Son sus notas privadas, sus análisis internos. Los papeles en los que Rojo, durante la guerra, escribía lo que no podía decir en voz alta, lo que no podía poner en los informes oficiales, lo que sabía, pero no podía demostrar públicamente sin destruir la frágil unidad del bando republicano. Y lo que dicen esas notas es explosivo. Rojo sabía con detalle y con precisión quién estaba saboteando sus operaciones y por qué. Sabía que los asesores soviéticos estaban retrasando deliberadamente el suministro de ciertos materiales para crear dependencia política. Sabía que hay generales republicanos que reciben instrucciones directas de Moscú que contradicen sus órdenes. Sabía que la operación de Brunete fue comprometida en parte porque alguien filtró información sobre el calendario del ataque. Y tiene una hipótesis muy concreta sobre quién fue, aunque no la escribe con nombre y apellido, sino con una referencia oblicua que cualquier especialista en el periodo puede descifrar sin dificultad. Pero el documento más perturbador no es ese. El documento más perturbador es uno fechado en enero de 1938, en plena crisis después de la caída de Teruel. Es una carta que Rojo escribió y nunca envió, o quizás sí envió, y la respuesta que recibió fue el silencio. Una carta dirigida al presidente del gobierno republicano, Juan Negrín. En esa carta, Rojo expone con una claridad brutal la situación real del ejército republicano. No la situación oficial, la que se publica en los comunicados, la que se presenta a la prensa internacional para mantener la moral y seguir recibiendo apoyo político. La situación real. Los números reales. El estado real del armamento, de la munición, de la moral de las tropas, de la cadena de mando. Y la conclusión de esa carta, escrita con la frialdad técnica que es la marca personal de Rojo, sin dramatismo, sin retórica, es que la guerra está perdida, que puede seguir combatiéndose, que debe seguir combatiéndose, porque cada mes adicional de resistencia tiene un valor político y humanitario, pero que la victoria militar es imposible dadas las condiciones existentes. Y que seguir prometiendo la victoria cuando la victoria es imposible es una forma de mentira que tiene un coste humano enorme. Vidas de soldados enviados a operaciones que no pueden ganar. ¿Qué significa este documento? Significa que en enero de 1938, más de un año antes del final de la guerra, Vicente Rojo ya sabía con certeza lo que el gobierno republicano, los partidos políticos, los comisarios, los propagandistas se negaban a admitir. Significa que las grandes operaciones de 1938, la ofensiva del Ebro incluida, fueron diseñadas y ejecutadas por un hombre que sabía que no podían ganar la guerra,
pero que las diseñó de todas formas porque ganar tiempo, ganar espacio político, agotar al enemigo tenía su propio valor. Eso no es derrota. Eso es algo más complicado y más impresionante que la derrota. Eso es lucidez absoluta combinada con responsabilidad profesional absoluta. Hacer lo mejor posible en una situación que sabes imposible, sin mentirte a ti mismo, sin mentirle a tu análisis, pero tampoco rindiéndote antes de tiempo. Pero hay más. Porque los archivos desclasificados del Comintern, cruzados con las notas privadas de Rojo, revelan algo que hasta los historiadores más críticos con la política soviética en España no habían documentado con tanta claridad. Existe una operación sistemática y coordinada para desacreditar a Rojo dentro del bando republicano. No es paranoia. No son suspicacias de un militar herido en su orgullo. Es una operación real, con participantes identificables, con objetivos claros. El objetivo principal no es destruir a Rojo. Es demasiado valioso para eso, y destruirle abiertamente crearía un escándalo que el bando republicano no puede permitirse en medio de la guerra. El objetivo es controlarlo. Rodearlo de un entorno lo suficientemente hostil como para que sus decisiones pasen siempre por filtros políticos. Garantizar que ninguna operación militar de importancia se ejecute sin el visto bueno soviético. Convertir al mejor estratega disponible en una figura técnica sin poder real de decisión. Y lo consiguen. Parcialmente, pero lo consiguen. Las grandes operaciones de Rojo, brillantes en su concepción, se ejecutan siempre con retrasos, con recursos insuficientes, con interferencias que las comprometen. No porque Rojo no sepa lo que hace, sino porque el sistema en que opera está diseñado para que nadie, absolutamente nadie, tenga poder real sin el aval político correcto. Hay un testimonio que aparece en los archivos y que tiene una carga casi literaria en su precisión. Es el de un oficial de Estado Mayor, cuyo nombre los historiadores conocen pero que pidió anonimato en las entrevistas realizadas en los años 70, que trabajó directamente con Rojo durante la batalla del Ebro. Según este oficial, la noche antes del cruce del río, cuando todo estaba preparado, cuando los pontones estaban en su sitio y las tropas en posición, Rojo se quedó solo en su despacho durante casi una hora. El oficial pasó por delante de la puerta entreabierta y le vio de espaldas, mirando el mapa extendido sobre la mesa. Cuando entró para preguntarle si necesitaba algo, Rojo se giró. Y el oficial describe su expresión con una frase que no olvidó nunca. Tenía la cara de alguien que sabe exactamente lo que va a pasar, y lo va a hacer de todas formas. El cruce del Ebro fue un prodigio militar. Y fue también, como Rojo sabía, el último acto de una obra cuyo final ya estaba escrito. Lo que no estaba escrito, lo que nadie escribió durante décadas, lo que los archivos han tenido que rescatar del silencio, es el nombre del hombre que lo hizo posible. Madrid, 15 de junio de 1966. En un piso discreto de la capital, muere Vicente Rojo Lluch. Tiene 71 años. Muere en la ciudad que salvó 30 años antes. Muere en una España que no sabe que le debe algo. Muere sin honores militares, sin discursos oficiales, sin que ningún periódico español le dedique una necrológica digna de ese nombre. El régimen de Franco registra su muerte con la misma indiferencia burocrática con que registra cualquier otra. La prensa del exilio republicano, que sigue publicándose en México, en Francia, en varios países de América Latina, le dedica algunas líneas. Pocas. Sin el calor que se reserva para los héroes reconocidos. Sin la emoción que acompaña a los nombres que forman parte del relato oficial de la República. Vicente Rojo muere en el único lugar posible para un hombre como él. En el centro exacto de todas las contradicciones que definieron su vida. Demasiado republicano para el franquismo, demasiado independiente para los comunistas, demasiado profesional para los románticos de la revolución, demasiado lúcido para los que preferían las ilusiones,
Demasiado honesto para un mundo en que la honestidad era, con frecuencia, el peor de los crímenes políticos. Pero la historia no termina en 1966. La historia, cuando se trata de verdades que alguien ha querido enterrar, tiene una tendencia obstinada a resurgir. En los años 80, con la transición española ya consolidada y la apertura de los archivos militares, los primeros historiadores serios empiezan a reconstruir la figura de Rojo. Son trabajos académicos, rigurosos, publicados en revistas especializadas que lee poca gente. Pero sientan las bases. Establecen los hechos. Crean el registro que antes no existía. En los 90, con la desclasificación parcial de los archivos soviéticos después del colapso de la URSS, el cuadro se completa. Aparecen los informes del Comintern. Aparecen los cables entre Moscú y los asesores soviéticos en España. Aparece la documentación de las intrigas contra Rojo. Y lo que era intuición de algunos historiadores se convierte en evidencia documentada. El mundo académico empieza a reconocer lo que debería haber reconocido décadas antes, que Vicente Rojo fue el estratega militar más importante de la Guerra Civil Española. Que sus análisis de la guerra, escritos en el exilio, publicados sin apoyo, leídos por pocos, son documentos de primer orden tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista militar. Que la pregunta de qué habría pasado si Rojo hubiera tenido un ejército que obedeciera sus órdenes sin interferencias políticas es una de las grandes preguntas contrafactuales de la historia europea del siglo XX. Pero el reconocimiento académico no es lo mismo que la memoria popular. Y aquí está el problema que persiste hasta hoy. Preguntad en cualquier ciudad de España quién fue Vicente Rojo. Preguntádselo a personas educadas, informadas, interesadas en la historia de su país. La mayoría no sabrá responder. Algunos confundirán su nombre con el del político Vicente Rojo Albarracín o con algún otro Vicente, o simplemente admitirán que el nombre no les dice nada. No hay una calle principal con su nombre en Madrid. No hay una estatua en la ciudad universitaria, ese escenario de su mayor logro militar, que le recuerde. No hay un museo, no hay un centro cultural, no hay una fundación que lleve su nombre y difunda su historia de manera sistemática y accesible al gran público. ¿Por qué? Esta es la pregunta que hay que hacerse. No como retórica, sino como diagnóstico real de cómo funciona la memoria colectiva y quién decide qué se recuerda y qué no. La respuesta tiene varias capas. La primera capa es la más obvia. Durante 40 años, el franquismo controló la narrativa histórica de España. En esa narrativa, los militares republicanos no existían como figuras heroicas. Existían como traidores, como rojos, como piezas de un enemigo derrotado. Borrar a Rojo de la memoria pública era parte del proyecto más amplio de borrar cualquier legitimidad al bando republicano. La segunda capa es más incómoda. Cuando España recuperó la democracia y pudo haber rescatado esas figuras olvidadas, no lo hizo con la profundidad necesaria. La transición, ese proceso extraordinario y también profundamente imperfecto de pasar del franquismo a la democracia, se construyó sobre un pacto implícito de no remover demasiado el pasado. No hablar demasiado de las víctimas. No señalar demasiado a los culpables. Mirar hacia adelante. El olvido como precio de la paz. Rojo fue víctima de ese pacto 2 veces. Primero fue víctima del olvido franquista. Luego fue víctima del olvido democrático. La tercera capa es la más reveladora de todas. Rojo es incómodo para casi todos los relatos disponibles sobre la guerra civil. Es incómodo para la derecha, que prefiere no reconocer la competencia de sus adversarios. Es incómodo para la izquierda comunista, que no puede celebrar a alguien que sus predecesores sabotearon activamente. Es incómodo para los nostálgicos de la República, que preferirían una narrativa más simple de héroes puros y villanos claros. Es incómodo para los que han hecho de la guerra un campo de batalla político permanente, en el que cada figura histórica debe ser reclamada por un bando y rechazada por el otro. Vicente Rojo no cabe en esos esquemas. Era demasiado complejo, demasiado matizado.
demasiado real. Y las personas demasiado reales son las más difíciles de recordar. Hay una fotografía de Vicente Rojo que aparece en varios de los libros que se han publicado sobre él en los últimos años. Está tomada en algún momento de la guerra. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la fecha exacta, pero probablemente es 1937 o 1938. Rojo está de pie frente a un mapa extendido sobre una mesa. Viste uniforme. Tiene el lápiz en la mano. Mira el mapa con una concentración absoluta, como si el resto del mundo no existiera. No mira a la cámara. No posa. No hace el gesto heroico que los fotógrafos de guerra buscan siempre. Simplemente trabaja. Es la imagen perfecta de lo que fue. Un hombre que hizo su trabajo con una excelencia extraordinaria, en condiciones imposibles, rodeado de traiciones y de obstáculos, sin pedir reconocimiento, sin esperar gratitud, con la única brújula de su propio sentido del deber profesional. Y esa imagen, ese hombre con el lápiz frente al mapa, merece algo más que el olvido. Merece un nombre en las calles de Madrid. Merece un capítulo en los libros de texto. Merece que la ciudad que salvó sepa, por fin, que alguien la salvó. ¿Y quién fue ese alguien? Vicente Rojo, traicionado por los suyos, perseguido por Franco, olvidado por todos. Hasta ahora. Muchas gracias por vernos. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video. Hasta la próxima.